Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos historias fascinantes de la historia y nos sumergimos en misterios intrigantes. En el video de hoy, profundizaremos en el cautivador tema de cómo los 12 apóstoles, los seguidores más cercanos de Jesucristo, encontraron su destino. Sus vidas y muertes han sido objeto de curiosidad y especulación durante siglos, y descubriremos los detalles intrigantes que rodean los momentos finales de cada apóstol. ¿Sabías que cada apóstol tuvo un viaje único en su destino? ¿Qué les pasó después de la crucifixión de Jesús? ¿Cómo se desarrollaron sus vidas y cómo encontraron finalmente su fin? Pero antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios cuál destino de los apóstoles te sorprende más y si crees que sus muertes reflejan el impacto que tuvieron en el cristianismo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Ahora, vamos a sumergirnos en las historias intrigantes de los 12 apóstoles y descubrir la verdad detrás de sus últimos días. Número 12. Simón, llamado Pedro. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte del apóstol Pedro. Según la tradición ampliamente aceptada dentro de la Iglesia, Pedro fue crucificado en Roma, pero de una manera inusual, boca abajo. Esta tradición sugiere que cuando Pedro fue sentenciado a muerte, pidió ser crucificado en una cruz invertida. La razón detrás de su solicitud fue su reconocimiento de haber negado a Jesús y creía que no era digno de morir de la misma manera que su Señor, haciendo referencia a Mateo 26, 33-35 y 69-75. Sin embargo, es importante notar que este relato se basa en la tradición y no está confirmado ni negado por la Biblia. Lo que podemos estar seguros respecto a la muerte de Pedro es una profecía hecha por Jesús. En Juan 21, 18-19, Jesús dijo a Pedro: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para indicar el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Al predecir la manera de la muerte de Pedro, Jesús pudo haber estado preparándolo para los desafíos que enfrentaría después de la resurrección de Jesús, ya que Pedro ya no tendría su presencia física. Jesús recordó a Pedro que en el pasado tenía la libertad de ir y venir a su antojo. Sin embargo, se acercaba un tiempo en que eso ya no sería el caso. Es importante señalar que la frase "cuando seas viejo" no necesariamente implica que Pedro viviría hasta una edad avanzada. De hecho, según escritores antiguos, Pedro fue ejecutado aproximadamente 34 años después de la profecía de Jesús, y su edad exacta en ese momento es desconocida. La crucifixión, el medio de la muerte de Pedro, también fue predicha por Jesús. La frase "extenderás tus manos" puede interpretarse como Pedro siendo crucificado con sus brazos extendidos en una cruz. Algunos historiadores sugieren que los romanos también usaban cepos como una forma de tortura, donde las manos de un prisionero eran estiradas sobre una pieza transversal. Independientemente del método exacto de ejecución, es evidente que Pedro estaba a merced de otros que lo ataron y lo llevaron a su muerte. A pesar de los detalles perturbadores que Pedro escuchó sobre su muerte inminente, probablemente encontró consuelo y alegría al saber que su martirio glorificaría a Dios. A lo largo de su vida y ministerio, el amor de Pedro por Jesús y su deseo de obedecerlo y glorificarlo fueron evidentes. La disposición de Pedro a morir como mártir aferrándose a la esperanza del cielo demuestra su valentía, fe, paciencia y perseverancia. Consideró un privilegio ser considerado digno de morir por el nombre de Jesús. Número 11. Santiago, el hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los discípulos prominentes de Jesús y uno de los 2 apóstoles llamado Santiago. En la Biblia, se menciona que Santiago, junto con su hermano Juan, preguntó a Jesús si debían hacer bajar fuego del cielo sobre una ciudad que se negó a mostrarles hospitalidad, como se registra en el libro de Marcos. Además, Santiago pidió a Jesús si él y Juan podían ocupar posiciones de honor junto a su trono y prometieron seguirlo hasta el martirio. Entre los discípulos, Santiago es el único cuyo martirio se registra en la Biblia. Fue ejecutado por espada, probablemente decapitado por el rey Herodes. Santiago es reverenciado como la primera persona en morir por Jesús. Según la tradición, Santiago fue misionero en España y fue enterrado allí. Sin embargo, los registros históricos indican que murió en Jerusalén durante los primeros días de la Iglesia cristiana.
A pesar de las discrepancias sobre su entierro, los cristianos han emprendido una peregrinación de larga data llamada el Camino de Santiago para visitar el supuesto lugar de descanso de Santiago en el noroeste de España. Cada año, aproximadamente 300.000 personas visitan el santuario de Santiago el Mayor en la ciudad de Santiago de Compostela. Número 10. Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Sabemos que el apóstol Juan, en su vejez, fue exiliado por su fe, como se menciona en Apocalipsis 1:9. Sin embargo, la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Juan. No obstante, existen varias teorías basadas en la tradición. La teoría más aceptada sugiere que Juan enfrentó el martirio en Éfeso. Según esta teoría, sus enemigos lo arrestaron e intentaron ejecutarlo sumergiéndolo en una gran cuba de aceite hirviendo. Sin embargo, milagrosamente Juan sobrevivió a esta prueba. Posteriormente, fue sentenciado a trabajar como esclavo en las minas de Patmos, una isla en el sur del mar Egeo. Fue durante su tiempo en Patmos que Juan experimentó una visión de Jesucristo y escribió el libro profético de Apocalipsis. Eventualmente, Juan fue liberado, posiblemente debido a su avanzada edad, y regresó a la región que ahora es Turquía. Vivió el resto de su vida en paz y murió como un anciano, convirtiéndose en el único apóstol en tener una muerte no violenta. Otra teoría sobre la muerte de Juan está asociada con Papías de Hierápolis, un obispo del siglo II. Según un comentario sobre los escritos de Papías, Juan fue asesinado por un grupo de judíos de Mendena. Sin embargo, muchos historiadores cuestionan la credibilidad de esta teoría, ya que creen que Papías pudo haber sido mal citado o malinterpretado. También existe una leyenda que sugiere que Juan nunca murió, sino que ascendió directamente al cielo, similar a Enoc y Elías. Sin embargo, no hay evidencia bíblica que respalde esta historia. En última instancia, los detalles específicos de la muerte de Juan no son cruciales. Lo que importa es el hecho de que proclamó valientemente su fe en Cristo y estuvo dispuesto a morir por ella. Lucas 9:26 destaca la dedicación de Juan a Jesús, ya que no se avergonzaba de su Salvador. Juan entendió la verdad de la resurrección de Jesús y estuvo dispuesto a sacrificar su vida en lugar de renunciar a su fe. Esta convicción firme subraya la importancia del legado de Juan. Número 9. Andrés era el hermano de Simón Pedro y era pescador de oficio, siendo el primer discípulo llamado por Jesús para servirle. Aunque no formaba parte del círculo íntimo de 3 discípulos, tenía una relación cercana con Jesús. Antes de seguir a Jesús, Andrés era discípulo del primo de Jesús, Juan el Bautista. Fue Andrés quien presentó a Pedro a Jesús y lo declaró el Mesías, aunque a menudo se le atribuye a Pedro este reconocimiento. A lo largo de las Escrituras, Andrés a menudo desempeñó un papel secundario en comparación con su hermano Pedro, posiblemente debido a ser más joven o considerado menos significativo. En el año 60 después de Cristo, Andrés fue crucificado en la ciudad griega de Patras. Según los Hechos de Andrés, fue atado a una cruz en forma de X, conocida como Cruz de San Andrés, porque se consideraba indigno de morir de la misma manera que Jesús. Permaneció suspendido en la cruz durante 3 días, continuando predicando durante ese tiempo. Relatos anteriores describen la cruz utilizada en el martirio de Andrés como una cruz tradicional, y en ambas versiones fue atado en lugar de clavado. Número 8. Felipe el apóstol, es mencionado solo unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Comparte su nombre con otros 3 hombres llamados Felipe en la Biblia, lo que lleva a la confusión entre los primeros lectores. No se sabe mucho sobre Felipe el apóstol, pero al igual que Pedro y Andrés, era de la ciudad costera de Betsaida en el mar de Galilea. La Biblia sugiere que algunos hombres griegos buscaron a Felipe debido a su dominio del griego, lo que indica que podía tener un mejor dominio del idioma en comparación con sus compañeros discípulos. Felipe es más notablemente reconocido por llevar a Natanael a Jesús, como se registra en el libro de Juan. En este relato, Jesús pone a prueba a Felipe preguntándole dónde comprar pan para alimentar a una multitud de 5.000 personas. Más tarde, en las Escrituras, Felipe le pide a Jesús que les muestre a Dios el Padre, a lo que Jesús responde que quien lo ha visto a él, ha visto al Padre. Los detalles sobre la muerte de Felipe, que probablemente ocurrió alrededor del año 80 después de Cristo, varían. Un relato afirma que murió de causas naturales, mientras que otros registros sugieren que fue apedreado, decapitado o crucificado boca abajo. Número 7.
Bartolomé el apóstol está envuelto en misterio, ya que se dispone de poca. Número 6. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos durante el primer siglo en el judaísmo. Su profesión implicaba recolectar dinero para Roma de sus compatriotas judíos, lo cual era muy criticado y despreciado, ya que simbolizaba la ocupación romana de Israel. Sin embargo, cuando Jesús llamó a Mateo para ser uno de sus discípulos, demostró que Dios elige a personas de todos los ámbitos de la vida para llevar a cabo su obra, incluso a aquellos que normalmente eran considerados marginados. A pesar de ser mencionado solo 7 veces en la Biblia, Mateo es ampliamente reconocido como uno de los discípulos más conocidos. Según los evangelios, Jesús se acercó a Mateo en su puesto de recaudador de impuestos y lo invitó a seguirlo. Posteriormente, compartieron una comida en la casa de Mateo, acompañados por muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús no participó en esta reunión para respaldar el comportamiento inmoral, sino para transmitir el mensaje de que incluso aquellos que la sociedad consideraba irredimibles eran valiosos para Dios. Las circunstancias que rodean la muerte de Mateo siguen siendo en gran parte desconocidas. Aunque un relato sugiere que murió de vejez, es más probable que, al igual que la mayoría de sus compañeros discípulos, fuera martirizado. Existen varios relatos sobre su posible destino, incluyendo historias de decapitación, apuñalamiento, quema o lapidación. Número 5. Tomás el apóstol no se menciona extensamente en la Biblia, y la información sobre su vida es fragmentada y poco clara. Sin embargo, ganó reconocimiento por su escepticismo, que llevó al famoso incidente que le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. En el Evangelio de Juan, Tomás expresó dudas sobre la resurrección de Jesús, afirmando que necesitaba pruebas tangibles al ver y tocar las heridas infligidas a Jesús durante su crucifixión. Jesús se apareció ante Tomás y le ofreció la oportunidad de tocar sus heridas, cumpliendo la condición que Tomás había establecido para creer en la realidad de la resurrección. Este evento se convirtió en la piedra angular de la fe basada en la evidencia y en el concepto de creer sin ver físicamente. La tradición sostiene que Tomás fue martirizado el 3 de julio del 72 después de Cristo en Mylapore, India. Según los relatos, fue asesinado a lanzazos. A diferencia de las narrativas que rodean las muertes de otros discípulos, solo hay algunas historias sobre los detalles del martirio de Tomás y generalmente coinciden entre sí. Número 4. Santiago el hijo de Alfeo era un nombre relativamente común durante los tiempos bíblicos, mencionado solo en las listas de apóstoles. Poco se sabe con certeza sobre él, excepto que su nombre era Santiago y que su padre se llamaba Alfeo. A pesar de varias especulaciones, ninguna de ellas puede ser corroborada como factual. Sumando a la confusión, está claro que Santiago el hijo de Alfeo era un individuo distinto de Santiago el hijo de Zebedeo. Además, hay otros 2 individuos llamados Santiago en la Biblia, Santiago el Justo, quien era hermano de Jesús, y Santiago el Menor. No está claro si alguno de ellos es la misma persona que Santiago el hijo de Alfeo. La iglesia primitiva también lidió con esta confusión. Dada la falta de claridad, es desafiante determinar cómo murió Santiago el hijo de Alfeo. El hermano de Jesús, Santiago, tuvo un final violento, siendo empujado desde un pináculo del templo, golpeado con un garrote y apedreado hasta la muerte. Un relato sugiere que Santiago el hijo de Alfeo fue crucificado durante una misión de predicación en Egipto, mientras que otra historia afirma que fue apedreado hasta la muerte en Jerusalén. Independientemente de las circunstancias precisas, es probable que Santiago el apóstol fuera mártir. Número 3. Judas el apóstol es conocido por varios nombres, incluyendo Judas de Santiago, Tadeo, Judas Tadeo y Lebeo. Mientras algunos especulan que podría haber sido hermano de Jesús, no hay una declaración bíblica clara que lo confirme, lo que hace incierto si los 2 Judas eran la misma persona. Especular sobre la vida o muerte de Judas se vuelve desafiante sin considerar esta posibilidad. Sin embargo, es seguro que Judas el apóstol era distinto de Judas Iscariote y se hacía llamar Tadeo para diferenciarse de la figura despreciada de Judas. Dentro de la iglesia, la tradición sostiene que Judas el apóstol fue martirizado junto a Simón el Celote en lo que ahora es la ciudad de Beirut en el año 65 después de Cristo. Esta región era parte de la provincia romana de Siria en ese momento. El arte religioso a menudo retrata a Judas sosteniendo un hacha, simbolizando su causa de muerte.
Según un relato, sus restos fueron trasladados de Beirut a Roma en 1665 y colocados en una cripta en la Basílica de San Pedro, donde comparte su tumba con Simón el Celote. Otra historia sugiere que los restos de Judas fueron preservados en un monasterio armenio en Kurdistán y se mantuvieron allí hasta al menos mediados del siglo XV. Un osario con la inscripción Judas Tadeo fue descubierto junto a varios osarios sin marcar en el valle de Jezreel en Israel. La datación del sitio indica que podría ser potencialmente el lugar de entierro de Judas, datando de no más tarde del siglo II. Número 2. Simón el Celote se menciona únicamente en las listas de apóstoles, sin más detalles sobre su vida. El significado de su apodo, el Celote, permanece incierto. Una posibilidad es que estuviera asociado con los celotes, una secta judía conocida por buscar la revolución y una figura mesiánica. Otra interpretación sugiere que Simón era celoso en su dedicación al estudio de la ley mosaica o en su compromiso con Jesús y sus enseñanzas. Traducciones tempranas incorrectas de la Biblia llevaron a confusión, refiriéndose erróneamente a Simón como Simón el Cananita y vinculándolo con el hermano de Jesús. Esto hizo que algunos creyeran que Simón estaba presente durante el primer milagro de Jesús de convertir el agua en vino, aunque la comprensión actual sugiere que esto podría no ser exacto. Según la tradición, Simón predicó en Egipto, pero poco más se sabe sobre su vida, y hay relatos contradictorios sobre su muerte. Los registros más antiguos de Simón datan de siglos después de su presunta muerte, lo que hace difícil determinar con certeza el escenario más probable. Durante el siglo V, el historiador armenio Moisés de Coren escribió que Simón fue martirizado en el reino de Iberia. La compilación de vidas de santos conocida como la Leyenda Dorada afirma que Simón el Celote fue martirizado en Persia en el año 65 después de Cristo. Los cristianos etíopes creen que fue asesinado en la región central de Israel llamada Samaria. Un relato sugiere que Simón fue crucificado en Gran Bretaña en el año 61 después de Cristo, mientras que otra historia afirma que fue aserrado por la mitad. La tradición oriental sostiene que murió de vejez en la antigua ciudad de Edesa. Número 1. Judas Iscariote es recordado principalmente por su traición a Jesús. Fue uno de los 12 discípulos que pasaron 3 años viviendo con y siguiendo a Jesús. Durante ese tiempo, fue testigo del ministerio, las enseñanzas y los milagros de Jesús. Judas ocupaba el puesto de tesorero entre los discípulos y abusó de su rol de confianza robando de sus recursos. Después de su traición a Jesús, Judas experimentó un profundo remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. Los relatos de la muerte de Judas mencionados en Mateo y Lucas en el libro de los Hechos presentan algunas dificultades al reconciliar sus detalles. Mateo afirma que Judas murió ahorcándose. El pasaje en el Evangelio de Mateo describe cómo Judas arrojó el dinero que recibió por traicionar a Jesús en el templo, se fue y procedió a ahorcarse. Los principales sacerdotes encontraron el dinero y lo consideraron inapropiado para ponerlo en el tesoro ya que se consideraba dinero de sangre. Decidieron usar el dinero para comprar un campo conocido como el Campo del Alfarero, que se convirtió en un lugar de enterramiento para extranjeros. Este campo llegó a ser llamado el Campo de Sangre. Lucas, por otro lado, menciona que Judas cayó en un campo y experimentó una ruptura corporal. El relato en el libro de los Hechos dice que Judas usó el dinero que ganó de su maldad para comprar un campo. Allí cayó de cabeza y su cuerpo estalló, haciendo que sus intestinos se derramaran. Este evento se hizo ampliamente conocido en Jerusalén y el campo se llamó posteriormente Akeldama, que significa el campo de sangre. ¿Cuál relato es preciso? Judas murió ahorcándose o cayendo, o ambas versiones podrían ser ciertas. Otra pregunta surge respecto a la compra del campo, ¿lo compró Judas o lo compraron los sacerdotes? Para reconciliar los detalles de la muerte de Judas, se puede entender que Judas se ahorcó en el campo del alfarero, lo que causó su muerte. Más tarde, después de que su cuerpo comenzara a descomponerse e hincharse, la cuerda o la rama que había usado para ahorcarse se rompió, causando que su cuerpo cayera y estallara en la tierra en el campo del alfarero, Hechos 1, 18-19. Es importante notar que Lucas no afirma que Judas murió por la caída, sino que su cuerpo cayó. El pasaje en Hechos asume el ahorcamiento de Judas, ya que una mera caída en un campo no resultaría típicamente en un cuerpo estallando. Solo la descomposición y una caída desde una altura podrían causar tal resultado. Por lo tanto, Mateo menciona la causa real de la muerte,
mientras que Lucas se centra más en los detalles horripilantes que la rodean. Respecto a quien pagó por el campo, se pueden considerar dos reconciliaciones posibles. Una, Judas fue prometido las 30 piezas de plata varios días antes del arresto de Jesús. En algún momento durante esos días previos a su traición, Judas hizo arreglos para comprar un campo, aunque no se había intercambiado dinero aún. Después de la traición, Judas recibió el pago, pero luego devolvió el dinero a los principales sacerdotes. Los sacerdotes, considerando la plata como contaminada por sangre, completaron la transacción que Judas había iniciado y compraron el campo. 2. Cuando Judas arrojó las 30 piezas de plata en el templo, los sacerdotes tomaron el dinero y lo usaron para comprar el campo del alfarero. Aunque Judas mismo puede no haber comprado personalmente el campo, proporcionó el dinero para la transacción y, por lo tanto, podría considerarse el comprador. Gracias por vernos. A menudo escuchamos de los 12 apóstoles como un grupo, pero es fascinante aprender más sobre cada uno de ellos individualmente. Esperamos que hayas obtenido conocimiento sobre la Biblia a través de esta discusión. Por favor, considera suscribirte y hacer clic en el icono de notificación para futuras actualizaciones. Mantente atento para más episodios donde profundizaremos en temas críticos encontrados en la Biblia. Nos vemos pronto.